Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, le doy la bienvenida. Ernesto Farril, muchas gracias, muy buenas noches. Don Mauricio Candiani, gracias por estar aquí. Don Ricky Quintana, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el día de ayer se difundió en todas partes, hoy todavía hay muchos comentarios, tanto en México como en Estados Unidos. En realidad se publicó el domingo, me parece, por la Oficina Especial de Comercio de los Estados Unidos, pero ayer tuvo una enorme difusión en todas partes, un documento donde el gobierno americano fija esencialmente los criterios estratégicos, las prioridades de los Estados Unidos en la próxima renegociación del TLC. Es un documento de 17 cuartillas donde pues se fija y se establece con toda claridad qué quieren y qué buscan. Destaco 3 para discutir entre nosotros que tal vez sean pues de los más relevantes en el documento, pero no es un documento menor, son 17 cuartillas. Uno de estos es pues tal vez el principal: reducir el déficit comercial con los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ese es uno de los más importantes. Un segundo que tiene que ver con el panel para la solución de controversias. Es el capítulo 19 del TLC, donde se establece que hay un mecanismo que resuelve controversias. ¿Qué país tiene razón en qué productos y qué precios? Y a lo largo de estos que serán 20 y tantos años, pues México ha ganado muchas controversias con Estados Unidos, pero Estados Unidos también ha ganado las propias. Bueno, pues uno de los objetivos en la renegociación pretende eliminar por completo el mecanismo de solución de controversias, que parece un punto arriesgado, ¿no? Porque pues es, ahora sí que es la negociación pues, del más fuerte, ¿no? Y un tercero parece o se dibuja en el documento, seguramente ustedes tienen otros, pero que quisiera como negociar por separado con cada país. Con México por un lado y con Canadá por el otro. Por lo pronto hoy el gobierno mexicano ya dio a conocer que está estableciendo un acercamiento y un acuerdo con Canadá para ir juntos a la negociación. Enrique, tu lectura de todo esto. Mira, yo difiero de las apreciaciones que se han hecho. A mí me parece que el documento es muy bueno en lo general. Por 2 razones. Uno, el señor Trump no podía decir, ay, me equivoqué durante toda mi campaña y los primeros meses y todos los discursos que he dicho estaba mal. No, tenía que decir lo que ha dicho sistemáticamente. Él tenía que proponer la reducción del déficit de la balanza comercial. Pero yo no veo problemático esto por 2 razones. Uno, no le puso monto. Es correcto. Podemos bajarlo en $1 y se está cumpliendo con lo que dice el señor Trump en sus promesas de campaña, los objetivos que aparecen en este documento. Y segundo, no le puso fecha. Podemos bajar ese dólar en el 2025 y se cumple el propósito. Obviamente no va a ser así, lo caricaturizo. Es decir, el no precisar este objetivo da mucho margen de maniobra para todo lo demás. Entonces, los negociadores van a tener posibilidad de decir, bueno, con estos arreglos a los que estamos llegando, a la larga, las exportaciones de Estados Unidos, por un aumento de competitividad, van a tener más oportunidad de entrar a los mercados de México y Canadá y sobre todo a los del resto del mundo. En ese sentido, creo que no es tan problemático como se ha querido poner este primer punto. Del segundo, cuando se empieza una negociación se pide todo. Es decir, no se empieza con lo mínimo, se empieza con lo máximo. ¿Qué es lo que va a suceder? Ni México ni Canadá van a aceptar la eliminación del mecanismo de arbitraje. Es un mecanismo que funciona en el comercio internacional, que no le gusta al señor Trump, ya lo ha dicho, no solamente en el caso del Tratado de Libre Comercio, sino incluso en el caso de tratados multilaterales más amplios, como la OMC. Pero va a tener que someterse bajo ciertas restricciones. Él quiere que tengan una mayor participación
las autoridades judiciales norteamericanas, seguramente va a haber una fórmula donde se puede hacer una transacción. Va a tener que modificarse ese capítulo 19 y México y Canadá van a tener que aceptar alguna restricción a la forma de organizar los paneles y a los recursos que luego de que haya estos fallos de los paneles trinacionales se establezcan. Y del último tema, fíjate que yo no lo vi así. ¿La negociación por separado? Claramente el documento establece que se pretende renegociar NAFTA, es decir, el acuerdo de Norteamérica. Y hay capítulos, agregaría nada más brevemente, que son muy favorables para México, como el hecho de que en un tratado internacional quede plasmado un acuerdo anticorrupción que obligue, así lo dice explícitamente, a criminalizar las acciones de corrupción de las autoridades, es decir, que no queden sanciones administrativas y que se establezca una homologación de normas en materia de corrupción. Bueno, y creo que eso es buenísimo para México. Y está otro tema complicado que ya no lo agregué, pero está el tema salarial. Ellos pretenden también llegar a algún momento, ellos dicen, la economía mexicana y México nos hace dumping y la competencia es desleal porque ellos le pagan al trabajador salarios muy inferiores a los que gana el trabajador. Y está muy bien decir, vamos a homologarlo. Luego me cuentan cómo se hace eso en el caso del salario mexicano, pero Ernesto. Bueno, por lo pronto, yo te diría, agregando a lo que está comentando Enrique, es una verdadera vergüenza que un documento de esta envergadura o de esta dimensión nos hable de reducir el déficit comercial como si eso fuera malo, ¿no? Esto habla de una absoluta ignorancia de la administración del presidente Trump o del mismísimo presidente sobre lo que es la economía y las relaciones comerciales y sobre todo para qué se hace un tratado de libre comercio, que es sobre todo para incrementar la competitividad de la región frente al resto del mundo. Ahora, en cuanto a la cuestión laboral, sí hay la intención, porque sí hubo un señalamiento del señor Wilbur Ross de que pues hay una ventaja desleal por un salario bajo y que van a procurar que las condiciones de trabajo sean mejores. Por un lado hemos visto que en México se ha incrementado el salario mínimo y muy probablemente se pudiera incrementar aún más, ¿no? El único que no está de acuerdo es el gobierno y el Banco de México, pero tanto patrones como trabajadores capitalino, por ejemplo, trabajadores están a favor. Una iniciativa de Chertorivsky, el asesor de desarrollo económico de Mancera, ¿no? Bueno, el tema no es nada más cómo subir salarios, sino, por ejemplo, habla de que no haya más empleo para menores. Pues aquí también está prohibido, ¿no? Entonces hay demasiadas cuestiones políticas alrededor del tema laboral. Y una cuestión que me parece también importantísima es que no se descarta del todo el revisar las reglas de origen. Es decir, cuál debe ser el contenido regional de un producto para que pueda comercializarse sin aranceles dentro de la región. Y como ha habido muchas mañas, ¿no? De productos japoneses o chinos sobre todo, asiáticos taiwaneses, asiáticos en general, que realmente hacen que sea artificial este contenido regional, pues si se ponen más estricto, en ese sentido, lo único que va a pasar es que va a haber mucho más inversión para México para incrementar el contenido regional de los productos. Mauricio. Ellos fueron los que dijeron tenemos que sentarnos a renegociar. Sí. Entonces es un buen punto de partida que es por disposición de ley americana el hecho de que pongan sobre la mesa esto es lo que queremos revisar. Hay algunas cosas que quedan fuera y hay que decir que México, si bien sigue teniendo una relación asimétrica con Estados Unidos cuando lo analizas en términos de mano de obra disponible, en términos de rule of law, en términos de infraestructura disponible en muchos aspectos, una de las reglas con las cuales se negoció el Tratado de Libre Comercio es que se negoció bajo el principio de simetría. Igualdad. Es decir, igualdad de trato en el tratado. De negociación. Y eso lo quiero traer a la mesa porque cualquier petición, interpretación de petición que yo estoy empezando a leer en ese documento que no he terminado su lectura exhaustiva, que me invita a pensar que Estados Unidos quiere un tratamiento asimétrico,
lo menos que puedo decirte es que me causa alzar las cejas, si no es que me produce una sonrisa, porque es el mundo al revés, es la economía más fuerte del mundo pidiéndole a dos economías socias de tamaño relativo distinta, Canadá incluida, México muy distinta, pidiéndole la comprensión en algunos aspectos. Entonces eso de entrada me causa escozor. Pero superado mi escozor, quiero decir que falta una discusión seria del tema laboral, porque integramos en el tratado mercancías, flujo de capitales, algunos aspectos de infraestructura, y estamos hablando de otros temas mercantiles de ser integrados, energía, que no lo mencionan los dos, pero que es un muy positivo deseo quererlo integrar en economías que son interdependientes, las tres en los mercados energéticos. Pero en el mercado laboral, por ejemplo, se quejan de que nuestros salarios sean bajos, siendo esa una ventaja relativa o una ventaja comparativa en términos de competitividad para la economía mexicana, pero por ejemplo no pusieron sobre la mesa el poder integrar mercados laborales de alguna manera progresiva en el futuro. No está, simplemente sigue siendo uno de los grandes temas omitidos. No, para él sería, me parece, suicida. Hablamos del tema anticorrupción, coincido con Enrique, me parece que ahí México debe de tomar la palabra para, en el paraguas que es la regulación del NAFTA, fortalecer ese objetivo anticorrupción. Habrá que ver los detalles y las letras finas en los temas de inversión, en este deseo que quiero oír a los economistas de el tipo de cambio no ser utilizado para manipular o obtener una ventaja comparativa, cuando hoy tenemos tipos de cambios en las tres economías básicamente abiertos, ¿no? Entonces no entiendo la teoría de la manipulación, pero estoy deseoso de escuchar a los economistas en ese punto. No hay manera. Y tenía que ponerlo otra vez. Trump tenía que poner muchas cosas. Está pensando en China. Pero tiene que ponerlo en el caso de la negociación de NAFTA. Cuando le digan, sabes que México no tiene problema, al revés, ya quisiéramos aquí en México que se apreciara el dólar para que se abarataran los productos importados, cosa que por cierto está sucediendo, ahorita hablamos de ello, pero me parece que no hay manera de poner esto dentro de un tratado. Y en los empresarios lo que estamos diciendo a tiros y troyanos es: sí hay una manera de poder atenuar déficit si eso le interesa a los Estados Unidos, pero es dentro de las soluciones del comercio, no evitando el comercio. Es en la medida en que nosotros fortalecemos nuestra economía, nosotros nos volvemos mejores clientes de productos americanos. En la medida en que ellos fortalezcan su competitividad en algunos productos, se vuelven más atractivos para las importaciones mexicanas, pero eso es dentro del TLC. Un tratado de libre comercio, por definición, no habla de la libertad en el flujo de mano de obra. Hay libertad en el flujo de mercancías, libertad en el flujo de capitales, pero no hay libertad en el flujo de trabajadores. Para eso existe la Comunidad Económica como referencia, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea, donde ahí sí hay además libertad en el flujo de trabajadores. Entonces, pues no podría haber, ¿no? Ahora, ya para cerrar esto y irnos a otra cosa, porque si no se nos va el tiempo, pero positivo tener este documento, ¿no? Hoy sabemos, es decir, escuchamos meses todo este tema, hoy sabemos dónde están los acentos, qué les interesa, qué no quieren. ¿Tendríamos en México que tener uno semejante? Sería muy sano. Pues sí, no lo tenemos. Porque hoy nada más hemos oído a Ildefonso o a Videgaray, pero no ¿con qué nos sentamos? Ha habido las consultas con distintos sectores de la actividad empresarial, pero no hay un documento de referencia que diga, bueno, esta es nuestra postura. No hay. Sí deberíamos de tener un documento comparativo donde digamos, de esto que piden, esta es nuestra postura, esto es deseable, aquí vemos cosa a pedir. Sería útil, ¿no? Vamos a mensajes rápidamente y regresamos con el retorno de capitales y una buena noticia de la expectativa de deuda. Mensajes, volvemos.
Solo la personalidad de Javier Risco hace de este programa un referente de vida política en nuestro país. Ahora a las 10:30 de la noche, sintoniza nuestro noticiero estelar del Financiero Bloomberg. La nota dura, lunes a viernes, 10:30 de la noche, porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. La agencia americana Standard & Poor's emitió hoy un comunicado interesante donde hace una reevaluación de la expectativa y la calificación del crédito en México. Pasa, fíjense ustedes, muy positiva para México, de negativa, que es donde la tenía, a estable. Esto quiere decir que la deuda, ahí ve usted, este es la categoría donde estábamos en triple B positiva, y pasamos estábamos en negativa, triple B, a estable de Standard & Poor's. Esto quiere decir que la deuda general del gobierno, dice Standard & Poor's, pueda oscilar por ahí del 45% del PIB entre el 17 y el 18, por debajo del 50%. Ernesto. Sí, las tres calificadoras nos habían puesto en perspectiva negativa a la calificación que se ve en pantalla. Moody's y Fitch, exactamente. Las tres. ¿Qué implica esa perspectiva negativa? Es una amenaza de que en unos cuantos meses más sí te puedo bajar la calificación. Si no corriges. En este caso, por ejemplo, en Standard & Poor's nos podrían haber quitado el signo de más. Exacto. Para dejar la triple B a solamente. Todavía un grado más abajo sería triple B menos, ¿no? Entonces, el hecho de que te quiten la perspectiva negativa quiere decir Standard & Poor's, que es el más severo de todos y el de mayor prestigio a nivel mundial, se adelanta a las otras dos, que están como siempre, pues, distraídas, ¿no? Y nos quita esta perspectiva negativa y ya la pone en estable. ¿El mensaje es, nuestra deuda es manejable? ¿Ese es el mensaje? Así es, hay menor probabilidad de que el gobierno mexicano en su deuda incumpla sus compromisos. Pero esto implica un incremento en el flujo de inversión financiera hacia nuestro país. Muy significativo, ¿no? Cuando tiene una perspectiva negativa, pues muchos ya dan por descontado que te van a bajar la calificación y no entran a comprar papeles mexicanos. Pero esta es una buena noticia para México. Excelente. Yo soy un poquito más moderado que el señor economista O'Farrill. A mí me parece que ni nos debemos de desgarrar las vestiduras cuando hubo la revisión negativa, porque es un llamado de alerta, ni nos debemos de poner en fiesta y pláceme cuando simplemente hay una revisión estable. Como yo lo veo, veníamos en una tendencia de crecimiento muy marcada de la deuda mexicana con relación al Producto Interno Bruto, que ha sido por años creciendo y creciendo, creciendo en los últimos 5 o 6 años, y me corrigen por favor si estoy equivocado. Sí, veníamos con un ritmo. Y ahorita lo que nos están diciendo es, bueno, chicos, como diría mi abuela que no fue a Harvard, ni mejor ni peor, sino igual, o sea, estable, las cosas van ligeramente mejor, sí, porque ya no van hacia lo negativo, pero tampoco nos corrigieron la perspectiva hacia
positiva, perspectiva positiva, que sería la mejor de las noticias posibles. Es un brinco más. Y es una de las 3 calificadoras. Entonces, estas son las reacciones que tuvo el secretario de Hacienda el día de hoy en su Twitter, mensajes muy positivos, Enrique. Es como si nos hubieran quitado la tarjeta amarilla. Exacto. Lo que sucedió es que en agosto de 2016, hace 11 meses aproximadamente, cuando se veía la posibilidad de que el señor Trump ganara, todavía no era un hecho, nos sacaron la tarjeta amarilla y nos dijeron, señores, su deuda va para arriba de manera muy peligrosa y las condiciones de la economía las vemos complicadas, así es que aguas. Lo que dicen es, el gobierno reaccionó y tuvo un poquito de suerte, el entorno internacional mejoró, ayudó. Entonces, lo único que hacen es, retiramos la tarjeta amarilla, ya no tenemos tarjeta amarilla. Yo creo que valdría mucho que comentaras esto porque de inmediato tuvo un impacto en la paridad. Exactamente, en este momento el tipo de cambio está en 17.45, algo que ni los más optimistas hubieran pensado para esta fecha, para el mediados del mes de julio, y es la reacción de los mercados en Asia. Todavía no abren los mercados europeos. Ajá. Esta información se conoció más o menos a las 6:30, 7. Todavía no abren los mercados europeos ni tampoco los mercados en Estados Unidos. Va a bajar más probablemente. Así es, nosotros vemos el tipo de cambio para mañana pasado a 17.32. 17.32. Ahí vemos un piso técnico. El tipo de cambio tan bajo no nada más se debe a este anuncio de la calificación. Hay varios elementos que se están conjugando, pero uno de los que me parece más importante, el retorno a capitales, es la repatriación de capitales proveniente de esta reacción al programa más o menos, ¿no? Repatriación de capitales que se ha extendido por 3 meses más, pero que pues hubo una grata noticia a finales de la semana pasada en el sentido de que pues, se han acumulado pues, prácticamente más de 4,000 millones de dólares que han venido al país por este programa y pues amontonados en poco tiempo, pues te produce también que el tipo de cambio baje. Es interesante, nada más como nota política de lo que dice Standard & Poor's, fija su perspectiva, hay un párrafo que vale la pena leer, dice, esperamos una amplia continuidad de la política económica tras las elecciones de julio de 2018. Además de la continuidad en la implementación de las reformas económicas recientes. Es decir, en la mejora de la perspectiva están descontando el que la política económica va a continuar en los siguientes años y que no se van a echar para atrás las reformas. No sé si independientemente de quién gane o ya están dando su voto. No, yo te diría, claro que están votando, ¿no? Hay un mensaje implícito ahí. Y adicionalmente, este porcentaje de la deuda de 45% sobre el PIB, el año pasado cerramos a 50%. Las metas del señor Mead, del secretario de Hacienda, es que podrían llegar al 48%. Bueno, pues hablar del 45%, pues ya no sé qué están viendo los de Standard & Poor's. Un tipo de cambio más fuerte, porque parte del crecimiento de la deuda se debió a la depreciación del peso. Vamos rápidamente a mensajes y volvemos enseguida. ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Hoy
Hoy se cumple un año de que el Senado de la República fijó en el calendario la entrada en vigor en operación plena del Sistema Nacional Anticorrupción, y la mala noticia, por supuesto, es que esto pues no se ha hecho una realidad. No hay fiscal especial anticorrupción, no hay fiscal independiente. En síntesis, el Senado no cumplió. Esto provocó que el día de ayer un grupo de organizaciones de la sociedad civil se integrara en un frente Vamos por Más. Ahí tiene usted muchas organizaciones, cerca de 50, Mexicanos contra la Corrupción, Mexicanos contra la Delincuencia, México Evalúa, Transparencia Mexicana. Muchos forman este frente para exigirle al Senado y para echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción. Mauricio. Fíjate que es una pena que no se hayan cumplido fechas que la propia reforma estableció como fatales, porque tiempo sí hubo, discusión mucha, opciones existieron en la mesa, y simplemente este tipo de omisiones reflejan la incapacidad para procesar acuerdos de un órgano colegiado que es un importante órgano colegiado, que es el Senado. ¿Falta de voluntad política, dirás tú? Falta de todo, de talento, de voluntad, de capacidad parlamentaria, de cumplimiento de normas, de respeto constitucional. Pero sí quiero decir una cosa. A mí no me gustaría dejarse en quienes nos ven en este programa la sensación de que el combate a la corrupción en México se limita exclusivamente al sistema que se está creando. El sistema que se crea es una herramienta institucional que sí puede atenuar ciertas cosas, pero tampoco va a resolver todo. Así tuviéramos al Superman, superfiscal, superpoderoso de la patria. La corrupción tiene muchas otras aristas en las que, con independencia de que hay muchos en el gobierno que no quieren que esto cambie, la sociedad sí puede seguir empujando para que cambie. Algo que hay que poner sobre la mesa es que, en específico para el caso del fiscal, que es una de las piezas faltantes más importantes, hay una razón política. El PAN no ha aceptado el nombramiento. Y de acuerdo a lo que se escucha en los corrillos políticos legislativos, depende de Coahuila. Si finalmente se anulan las elecciones de Coahuila, tal vez nazca la voluntad política de los panistas para así apoyar el nombramiento de un fiscal. Si no, no. Yo no entiendo por qué es el PAN el que ha bloqueado el nombramiento de agentes anticorrupción. Pongo el caso, por ejemplo, de Pemex. En la reforma de energía se han planteado para las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, comisarios que son básicamente pues, fiscales anticorrupción, que no le reportan al director general de la compañía ni al Consejo de Administración, sino directamente al Congreso. Y para esto fueron elaboradas ternas por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas para nombrar estos comisarios. El PAN participó en la votación, Marcos Cortés como líder de la bancada en la Junta de Conciliación Política, pero a la hora de firmar ya no. Y entonces hoy todavía Pemex no tiene comisario. Bueno, se nos acaba el tiempo. Tú apuntas al esfuerzo de la sociedad civil, lo vimos ayer. ¿Qué otras acciones? Porque parece que el legislativo no camina y el Senado lo tiene atorado ahí. A mí me recordó el comentario de los dos, de que el PAN bloquea o el PRI bloquea. Yo me acuerdo cuando el PAN era gobierno, se le acusaba al PAN de que si el PRI decía que no, se le acusaba de incapacidad parlamentaria o política para proceder a un acuerdo. Ahora estamos acusando al opositor de ser oposición. A mí no me gusta ni lo uno ni lo otro. Lo cierto es que el gobierno, si no ha procesado un nombramiento, es porque no ha procesado nombramientos que convenzan. Correcto. Y la oposición, si ha sido exitosa en bloquear un nombramiento, es porque ha tenido capacidad efectiva de oposición. Ahí hay algo más que no estamos leyendo. Puede ser la teoría de Coahuila que el Enrique plantea, pero en el fondo yo creo que hay un tema de que tiros y troyanos han mostrado no tener prisa. Se nos acaba el tiempo. Este ejemplo de Pemex que doy fue desde el año pasado. Ese está en una columna muy buena. Señores, gracias, Enrique. Buenas noches, gracias. Mauricio. Señores, se nos acaba el tiempo. Gracias por la gentileza de su atención. No se despegue. A continuación, una tras otra. Buenas noches. La
evaluación del cierre de la jornada de negocios con el equipo editorial del Financiero. Susana Sáenz.